Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña el profesor Ricardo Muñoz Cisternas, ingeniero agrónomo, doctor, magíster, con variados postítulos y estudios de perfeccionamiento en distintas universidades extranjeras y nacionales, académico de nuestra casa de estudios e integrante de nuestro observatorio. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, hoy hablaremos sobre agricultura urbana y ambiente construido, impactos, beneficios, desafíos y sostenibilidad. Sin embargo, como aprovechaba de decirte que eres parte de nuestro observatorio, quisiera preguntarte ¿cuáles son tus desafíos en el observatorio primeramente para este año o en el corto plazo? Sin duda estamos posicionados en una unidad académica mayor, en que, constituidos como observatorio, tenemos una mirada interdisciplinaria. El reto es engarzar, ¿cierto?, los epistemas que están y yacen dentro de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido con otras disciplinas, ¿cierto? Y ahí está el desafío de cómo vertebrar, ¿cierto?, el aspecto rural, agrícola, que no es exime a toda la parte de infraestructura, de ordenamiento y de territorio, con el quehacer clásico de la arquitectura y su praxis en el territorio. Bueno, decíamos que uno de los principales temas es la agricultura urbana. Aparentemente un contrasentido, pero nos gustaría que nos los explicaras. Bueno, podemos partir entendiendo qué es la agricultura urbana, ¿no? Para muchos autores hacen incluso una diferencia entre agricultura urbana y periurbana. Actualmente se entiende como una similitud, y por ahorrar mucho espacio editorial nos referimos como agricultura urbana. Podemos entenderla como aquellos espacios, ¿cierto?, dentro de las ciudades y en el cordón periurbano, ¿cierto?, que se destina para producir productos agrícolas mayoritariamente frescos para el consumo de la familia y también para explorar caminos de comercialización a través de circuitos cortos, ¿cierto?, de productos frescos al consumidor citadino. O sea, todo el tema por estos proyectos que se hacen como en las veredas o en los espacios públicos cercanos, que se hacen en los patios, o que se hace como ya en el sector periurbano donde las superficies son mayores, no sé, estoy inventando, cuando hay 500, 1000 o un poco más de metros disponibles. ¿Todos estos ejemplos caen dentro de esa categoría? Claro, techos, azoteas, terrazas, patios, cultivos con tierra y cultivos sin tierra, cultivos aéreos también es posible concentrarlos dentro del abanico que cubre la agricultura urbana. Es verdad, ahí se nos amplían a hartos lugares, digamos. Fíjate que hay de estas estadísticas globales que normalmente se publican así como para atrapar interés, qué sé yo, en techos, nada más a nivel de las ciudades, en forma global se estima sobre 1 millón de hectáreas, ¿cierto? Y para que tengamos una relación, si bien esa cifra es global, 1 millón de hectáreas en Chile, más o menos, ¿qué cultivo lo tiene? Ninguno, son todos inferiores. Claro, o sea, el total puede reunir más de eso, pero individualmente de los cultivos agrícolas tradicionales ninguno llega a ese nivel en Chile. Ahora cuéntanos un poco esto. ¿Qué impacto puede tener? ¿Qué impacto social? ¿Qué impacto cultural? ¿Y qué impacto económico puede llegar a tener este tipo de agricultura? Fíjate que el análisis de esta opción, que también es una oportunidad, que sin duda genera beneficios, pero también desafíos, y de ahí el interés de la academia, ¿cierto? Uno de ellos, que hay un favorecimiento de aprovechar lo que decíamos, estas superficies no útiles, sitios eriazos, sitios abandonados, pero no solamente desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista que genera una convergencia
de interacciones sociales, ¿cierto? Promueve también oportunidades para mejora de las condiciones económicas de la familia que pudiera dedicarse a esta oportunidad alimentaria de autosuficiencia, pero también con algunos rasgos de oportunidades comerciales. Al mismo tiempo, conversaba el otro día con personeros de nuestra Facultad de Medicina y me decían los aspectos nutricionales son muy importantes. Si nosotros examinamos los últimos papers que se publican al respecto, están engarzando, ¿cierto?, la parte de producción local de productos frescos y el aporte a la nutrición en la alimentación diaria. Ahora bien, hace poco me invitaron con un capítulo de libro para vincular el tema a través de un modelo descriptivo, ¿cierto?, y que hemos trabajado acá en el observatorio en ello, un modelo descriptivo de la agricultura urbana y la gastronomía. ¿Ya? Mira, esto va a salir un capítulo del libro al final de año, al principio del próximo, con autores extranjeros también, donde nosotros hacemos un análisis, ¿cierto?, del flujo de productos desde el techo del urbano-cultor, así se han acuñado algunos títulos ya. Urbano-cultor, lindo término. Hasta el plato del consumidor. Y en esa situación se genera circuitos que pueden ir empresa a empresa, qué sé yo, imagínate una agricultura de tipo urbana que puede escalar a un nivel de productividad que signifique vertebrarse con un restaurante de la ciudad, claro, ¿cierto? Ahí se está generando una suerte de circuito de corto de comercialización de productor a otro productor, hasta antes de llegar a un consumidor final. También está del productor urbano hasta el consumidor final, también puede ser otro canal, y así sucesivamente. Nosotros podemos concebir, al igual que en la agricultura clásica tradicional, la pequeña agricultura, mediana agricultura de Chile, que también a estas materias primas, productos frescos mayoritariamente, se puede agregar valor a través de procesos de transformación, qué sé yo, encurtidos, hortalizas cuarta gama, etcétera, que también se aprovechan esa instancia para apuntar a otros segmentos de mercado. Volviendo al tema como de la salud y estas conversaciones que tuviste con gente de la Escuela de Medicina también de nuestra universidad, ¿hay una tendencia a que lo urbano sea básicamente orgánico o no existe necesariamente esa afirmación? Bueno, sin duda que cuando se dedica a la producción de baja escala hay mayor oportunidad para desplegar tecnología más amigable con el ambiente. Por la escala de operaciones normalmente es función del trabajo unipersonal o del trabajo familiar y hay métodos, ¿cierto?, que pueden ser económicos y de fácil acceso y aplicación por parte de los usuarios, y en ese sentido pudiéramos llegar a una etapa de producción eminentemente orgánica, con baja carga de plaguicidas o sin ningún uso de ellos. Oye, en general todas las ciudades tienen procesos de expansión hacia suelos rurales y de buena calidad. ¿Cómo? Aquí nos estamos enfrentando ahora ya desde la perspectiva más macro, desde el tema de los cultivos. Alguien, a modo de ejemplo, no sé si están así, pero uno podría decir que en la ciudad de Santiago, toda la periferia, que va a Maipú, Padre Hurtado, Peñaflor, que son lugares que conozco, en general tienen una buena aptitud de suelos. Sin embargo, hoy están dedicados a desarrollos urbanos. ¿Hay algún dato así que recuerdo dentro de mi memoria eidética, ¿no?, de que el 85% de los suelos de las ciudades son aquellos que fueron muy fértiles para la agricultura? Y si tú examinas incluso en nuestra región metropolitana, los cordones de producción de alimentos frescos se han ido alejando de las comunas centro del Gran Santiago. Por lo tanto, normalmente el fenómeno que ocurre es que este crecimiento urbano va usando estos suelos fértiles agrícolamente, y eso de alguna manera eleva el precio del producto,
sencillamente pensando en un costo tan simple como puede ser el transporte, hasta llegar a los centros de consumo. A propósito, un comentario que me acabo de acordar nomás, el otro día un TikTok señalaba que en Chile los precios de los alimentos en general son bastante parecidos o más caros incluso que en Europa. Entonces decía que siempre lo justificaban con el tema del, ¿cómo se llama? Del traslado. Del transporte. Sin embargo decía, el precio de las paltas que provenían de Chile era más barato en Alemania que en nuestros supermercados. Bueno, hay casos así dignos de estudio, seguramente para otra ocasión, de que productos importados desde el exterior y que son chilenos sale más barato de esa manera que comprarlo acá. Normalmente la explicación está que no se ofrecen acá. Oye, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y entendiendo que hay una connotación urbana que puede ayudar, lo que hablamos recién, ¿no? de la agricultura urbana. A la agricultura tradicional chilena, ¿le falta agroindustria? Porque finalmente las ciudades se expanden porque existen razones económicas para hacerlo, porque hay fuentes de trabajo. ¿En qué lugar encuentras tú que está nuestra agroindustria? ¿O hay desafíos o nuevas cosas que hacer? Bueno, está en permanente evolución, ¿cierto? En permanente cambio el tema. De agroindustria claramente es una oportunidad, ¿cierto?, para el mundo rural, pensando en la instalación, en la geolocalización en los territorios rurales, ¿cierto?, porque de alguna manera puede ser una estrategia también, porque genera fuente de empleo, ¿cierto?, eleva el ingreso por el trabajo en esas áreas, pero al mismo tiempo puede ser un desafío para resolver aquellos temas de contaminación, de ruido, necesidades también de otras prestaciones que la tienen las grandes ciudades, porque finalmente nosotros podemos pensar que en lo rural y lo urbano son cara de la misma moneda, ¿cierto? Hay migración de trabajo del campo a la ciudad, y también la ciudad de alguna manera responde con algunos servicios al ambiente rural. Sin embargo, para hablar con mayor amplitud que hay desarrollo rural, también tenemos que pensar en salud, tenemos que pensar en obras viales, tenemos que pensar en educación, etcétera. O sea, en que existan mayores incentivos. Exactamente. Incluso hace poco leí un trabajo donde estudiaban hasta cuándo ocurre la migración de la persona, hasta qué edad puede ser más factible. Hasta los 38 años ocurre la migración. Por lo tanto, el desafío es cómo retenerlos en el ambiente rural, ofreciéndoles todas las prestaciones que se tienen en la gran ciudad, entre ellos educación, salud, trabajo, para que no ocurra esta migración y se generen los que ya conocemos, que ocurre cuando el sistema se satura y no está apto para recibir a... Sí, y efectivamente si uno lo pone como de una manera gráfica y a lo mejor mal, dice personas con pocas oportunidades, o sea, con poca formación escolar, de situaciones límites entre pobreza y sobrevivencia. La ciudad los va a llevar a la misma, que huyen del campo, la ciudad los va a llevar a la misma realidad. No es razonable que cambien ostensiblemente. Fíjate que en relación a eso hay un ejemplo que el año pasado hicimos un proyecto yo estaba en otra universidad en ese momento, en la 8ª región, y el tema era cómo incorporar tecnologías que mitigaran cambio climático a nivel de la pequeña agricultura, que en el fondo trabajan pequeñas extensiones, que pudieran en algún sentido tener un factor más amplio de lo que es la agricultura urbana. Sin embargo, ellos ya habían sido incentivados con planes y políticas de fomento, instrumentos de fomento para incorporar esos paquetes tecnológicos, hacer más productiva su situación, que mitigara el cambio climático y al mismo tiempo ensayar algunos canales de comercialización que alcanzaban, te digo, precios que un otro agricultor pudiera envidiar. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia,
entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. Hoy en Hablemos de Ciudad y Arquitectura nos acompaña Ricardo Muñoz, ingeniero agrónomo, magíster y doctor y académico de nuestra casa de estudios. Nuestro observatorio tiene como una de sus grandes preocupaciones el desarrollo territorial. Al respecto, quisiera saber cuál es el enfoque territorial para el desarrollo rural. Mira, hay más de un enfoque. Me ha tocado trabajar en grupos de investigación y de académicos que nos enfocamos desde el punto de vista de desarrollo de cadenas productivas. ¿Qué significa eso? Que no ver la producción al productor agrícola en forma aislada, sino que él está encadenado, de ahí viene la cadena productiva, con otros agentes tan importantes como él, pero que permiten que la producción a nivel de campo se posicione en el plato del consumidor. Me refiero que los productores articulados con la agroindustria, con el transporte, con los actores privados y públicos que dan el andamiaje, ya sea vía fomento, vía capacitación, vía asesoramiento, las mismas universidades, ¿cierto? De manera de convocar todo este pool de actores que tienen que ver con esas cadenas productivas, es decir, cómo actuaríamos en el territorio, preguntándonos, haciendo la pregunta básica, ¿para qué somos buenos en este territorio? ¿Qué es lo que hacemos competitiva mejor que otros territorios? Y para ordenar, ¿cierto? Dado que las necesidades son múltiples siempre y los recursos son escasos, tener unos criterios de cómo operar de manera de irradiar tecnológicamente a partir del rubro más competitivo hacia otros rubros para aprovechar ese enfoque y con ello generar ese desarrollo territorial. Necesariamente pasa por la convocatoria de todos los actores que están en eso. Entiendo que la agricultura campesina, que es básicamente de lo que estamos hablando, no sobrevive sin asociación. Y no sobrevive sin fomento. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Bueno, tiene muchas limitaciones la agricultura familiar campesina, ¿cierto? Tiene barreras de entrada ya, incluso por tamaño. Tiene propias situaciones son de carácter cultural muchas veces, las tendencias hacia el individualismo, también la permanente necesidad de capacitación, de asesoramiento técnico. Y sobre esos capítulos se está permanentemente trabajando. Si tú observas las acciones que emanan a partir de los ministerios de agricultura, a través de esos institutos de investigación e institutos de desarrollo, normalmente el enfoque ha sido ese, ¿cierto? De trabajar de manera de resolver aquellas limitaciones y poder tener un agricultor que pueda alcanzar en una mirada más de demanda que de oferta. Es decir, a poner atención lo que el mercado está necesitando, ¿cierto? Más que producir y después darme cuenta que necesito vender. No sé si el mundo rural tuvo una época, en general Chile, tuvo una época donde fue muy exitoso en el tema de la creación como de las cooperativas. Estoy hablando a raíz de esto mismo, de que los productores chicos y la agricultura familiar campesina, en el fondo, tienen que sobrevivir por asociación. ¿Las cooperativas es un modelo que ya se desechó para este grupo o todavía permanecen algunas? Yo creo que hay casos donde se puede adoptar ese modelo en mejor forma que en otros, y hay que trabajar más en la promoción y los beneficios que ofrece ese tipo de estrategia, ¿cierto? Que es parte del pool de estrategia donde uno puede hacer fomento, generar política y desarrollar instrumentos que promuevan ese tipo de acciones. Y claramente la parte fundamental, uno de los pilares más importantes ahí es la educación. ¿Cómo
siempre hablamos, o con mayor frecuencia se está hablando de la seguridad alimentaria. ¿Cómo resguardamos o cómo fomentamos el desarrollo de esa seguridad? Bueno, pueden haber muchas opciones, ¿cierto?, para hacer frente a eso. Sin embargo, teniendo continuidad con el primer tema que abordamos en la conversación de hoy, de la agricultura urbana, puede ser también un tema que asegure ese abastecimiento. Fíjate lo que nos pasó en la época de los temporales, ¿cierto?, de estos ríos atmosféricos, en que hubo situación de problema en el transporte desde el lugar de producción al lugar de consumo de la ciudad. Si tuviéramos nosotros un sistema de agricultura urbana desarrollado, con una mayor capacidad de producción y de productividad, ¿cierto?, pudiéramos haber mitigado el tema, ¿cierto? Por lo tanto, la agricultura urbana también tiene esa dimensión de aportar, ¿cierto?, a la dimensión de seguridad. Y no solamente seguridad alimentaria, sino también en los ambientes de sostenibilidad. Es decir, ya habíamos alcanzado al tema de la economía, ¿cierto?, que pudiera ser interesante abordarlo de esa manera. También los aspectos sociales, porque de alguna manera ayudan a construir el vecindario, ayudan a construir el barrio. Se desarrollan en redes sociales, fomentan el trueque, me imagino. Exactamente. Los rabanitos por el perejil. Me tocó dirigir hace poco una memoria destinada a levantar, ¿cierto?, el tema de unos huerteros urbanos en una comuna en la 8ª región. Y ahí nos dimos cuenta un poco del tema, el engranaje social que ocurre dentro de esas comunidades, que llegan precisamente a lo que tú dices, el trueque o el simple regalo a su grupo familiar y orbitales, vecinos, claro, ¿cierto? Pero también puede haber comercialización en pequeña escala que puede solventar el que ese sistema pueda tener rotación en las distintas temporadas. ¿Qué tenemos que hacer? Yo comparto el tema de la importancia que esto tiene, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para cambiarnos culturalmente? Que es, en vez de tener pasto, básicamente, o un jardín de 30 metros cuadrados, tener un huerto de 30 metros cuadrados. Bueno, todo parte por, la actitud, ¿cierto? La actitud y el convencimiento de que podemos hacer si tengo la gana de hacerlo. Y en ese sentido pasa también por hacer a los citadinos que esos sistemas son viables y alcanzables. Es decir, si tú examinas en muchas comunas hay oferta incluso de cursillos que van al tema de huerta urbana, de producción de verdura, y esa es una iniciativa. También hay grandes empresas que se dedican a la producción de alimentos frescos en la ciudad, en otros países, ¿cierto? Sin ir más lejos, tú puedes producir en el closet de tu casa alguna hortaliza, ¿cierto? Así porque es. Se conoce la fisiología de manejo de luz, manejo de temperatura, manejo de humedad, ¿cierto? Esas cosas son alcanzables. Ahora hay mucha información por todos lados. Ricardo, estamos terminando este capítulo y me gustaría que nos comentaras el tema, cuál es la relación o la interdependencia entre lo rural y urbano, pero más metido como desde el tema de la facultad, en el sentido también como de lo periurbano, pero si tuviéramos que distinguir algo, ¿cuál es esa relación? Sin ruralidad no hay ciudad. Mira, quizás lo más apegado a esta mirada desde la facultad pudiera ser canalizada a través de la planificación y ordenamiento del territorio. Es decir, de alguna manera cautelar, ¿cierto?, que las ciudades, conforme aumentan sus radios, ver y examinar en profundidad lo que sucede con el uso de los suelos urbanos, porque finalmente, en el largo plazo, a futuro, el desarrollo agrícola así estaría amenazado. Extensivo, claro. Por el demasiado crecimiento de las ciudades, sin cautelar esa protección de los suelos fértiles productivos. Ricardo,
no sé si, ya estamos terminando y cerrando, no sé si quieres hacer hincapié en algo, si se nos quedó algo en el tintero, si quieres corregir algo de lo que hicimos en nuestra conversación o un último mensaje antes de terminar. No, yo quisiera invitar a la audiencia que nos siga en el podcast y que seguramente habrán otras oportunidades para seguir ampliando y profundizando lo que hemos hablado el día de hoy, que es, de alguna manera son algunos tips para hacernos pensar y reflexionar de cómo podemos vertebrar, ¿cierto?, la agricultura urbana dentro de un contexto de Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido. A mí me gustó mucho el tema de que la agricultura urbana genera vecindario, genera barrio, genera identidad, no sé, y genera diversidad alimentaria, porque eso la gran agricultura ofrece mucho de uno o pocos productos. La agricultura urbana tiene esa flexibilidad, esa ductibilidad de ofrecer muchos tipos de productos. Bueno, Ricardo, muchas gracias de nuevo por esta interesante conversación y a todas y todos muchas gracias y los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Hasta pronto y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gino. Hasta pronto. Chao, chao.